3, 2, 1, grabando. Un saludo muy especial para todas las personas que nos ven en este momento. Queremos compartirles nuestro cuadro comparativo de estándares mínimos para las empresas a la luz de la resolución 0312 como, digamos, una manera de poner en marcha o de centralizar lo que el decreto ley 1072 nos plantea. Entonces, esta resolución 0312 nos va a plantear, digamos, un marco más organizado y más claro para saber qué es, digamos, esos elementos que a cada tipo de empresa se le va a solicitar. Para eso nosotros creamos un cuadro. Ese cuadro lo hicimos en Excel y vamos a explicar por qué quisimos hacerlo en Excel y cuál es el propósito de la manera en la que lo construimos. Primero, queremos mostrar los 60 estándares que exige la resolución 0312. Recordemos que la resolución es muy clara, organiza esos estándares en relación al ciclo de mejora continua, que es el ciclo PHVA, y de esa manera pone los 60. Entonces vamos a mostrar cómo esos 60 están ahí planteados y cómo cada tipo de empresa los cumple, ¿cierto? O los debe cumplir, o es hacia donde debe de orientarse cada tipo de empresa. Segundo, vamos a ver qué tipos de empresas hay según las condiciones que la resolución plantea. Hay, digamos, dos condiciones: número de empleados y nivel de riesgo que la ARL les asigne. Y obviamente ese riesgo depende es de la actividad económica con la cual se registra la empresa ante la ARL. En tercer lugar, vamos a mostrar cuáles son los 60 estándares que deben de ser cumplidos por cada una de las empresas, y vamos a ver que el cuadro trae entonces marcados en la columna del tipo de empresa, pues con una X, esos que le tocan a ella. En cuarto lugar, vamos a establecer cuáles son esos estándares comunes a los 5 tipos de empresas, y vamos a tratar de establecer para qué empresas, pues qué pasa con las empresas que superan los 10 trabajadores y tienen un riesgo mayor o igual a 4, porque esas empresas tienen una característica especial, y es que les va a tocar cumplir con los 60 requisitos que la 0312 solicita. Adicionalmente, también queremos pues como que se note y que se observe que esos estándares corresponden al ciclo PHVA, y también pues aprovechar un poco que la aplicación de Excel es mucho más avanzada que la aplicación de Sheets de Google para hacer ese proceso, pues como de mostrar este tipo de cuadros. Bueno, para eso entonces vamos a poner por aquí a esto un pequeño filtro para que vamos a hacer, digamos, un análisis un poco más rápido. Entonces, bueno, no me da esta manera de hacer los filtros, pero bueno, les va a empezar a mostrar. Entonces, en primer lugar, quiero que analicemos el cuadro. Este cuadro surge de una adaptación que se realizó de un documento que proponía la ARL Sura antes de que se desarrollara el sistema por la vía de la página web, donde se planteaba pues como todos los 60 requisitos de la 0312 para hacer la autoevaluación del mismo. Entonces ahora ellos ya tienen pues una plataforma, también la tiene por ejemplo Positiva ARL, las otras ARLs también la tienen, y entonces la idea ya es que uno entre directamente, pues va dando como ese diagnóstico de si cumple o no cumple con el requisito. Entonces lo primero es que entendamos el cuadro. Entonces en primer lugar tenemos el ciclo, que recordemos que está el PHVA, que es estos que vemos aquí. Entonces por ejemplo tenemos el ciclo planear, hacer, verificar y actuar. Recuerden que planear y hacer pues son el proceso de análisis, de pensamiento, de proyección. Luego venimos el de ejecución, que es el hacer, y luego vamos a verificar para establecer si esos ciclos sí se están aplicando, y actuar para poder entrar a corregir lo que se haya encontrado como malo. Entonces de una vez les cuento que entonces tenemos unas condiciones. Aquí vamos a tener el estándar, como lo pueden ver acá, que pertenece al grupo de recursos. Entonces, por ejemplo, en este caso es de los recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar, desarrollar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con un porcentaje del 4%, que lo podemos ver acá, y a ese 4% cada uno de estos elementos aporta, digamos, un valor porcentual. Entonces, tenemos acá las empresas. Yo cogí ese cuadro y digamos que lo adapté para que pudiéramos ver cómo cada empresa tenía que cumplir estos requisitos, o cuáles de esos 60 requisitos debía cumplir. Entonces empecemos. En primer lugar, las unidades agropecuarias o unidades de producción agropecuaria que tengan 10 o menos trabajadores y nivel de riesgos 1, 2 y 3. Para empresas con trabajadores
también pues con 10 o menos trabajadores, con riesgos 1, 2 y 3, que no sean agropecuarias, entonces entran ya a cumplir 7 requisitos. Para la primera es 3, para la segunda es 7. El otro grupo de empresas es los que tienen entre 11 y 50 trabajadores, con riesgos que vayan hasta el 3 y tengan un total de 20 trabajadores. ¿Sí? Perdón, de 20 requisitos. Para empresas que vayan de 11 a 50 trabajadores con riesgos 4 y 5, y lo mismo también de 50 en adelante con riesgo 4 y 5, es un total de 60 requisitos. Entonces, desde ya vamos entendiendo que cualquier empresa que tenga riesgos por encima de 4, inmediatamente entra al grupo de las que deben de cumplir los 60 requisitos. Entonces, en primer lugar, vamos a mirar acá cómo podemos ver los requisitos que cumple, por ejemplo, las unidades agropecuarias. Vamos a ocultar esto un poquito para que no lo deje ver. Entonces vamos a mirar exclusivamente las unidades agropecuarias y vamos a observarlas. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver cuáles son los que cumplen las unidades agropecuarias. Por ejemplo, deben de tener una metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros. También tienen que tener una implementación para medidas de prevención y control de peligros, además de entregar elementos de protección personal, y se verifica con contratistas y subcontratistas este proceso pues de entrega de los elementos de protección personal. Y ahí tenemos entonces los 3 primeros. Ahora, en el otro caso de las demás empresas, bueno, permíteme en un momento, yo vuelvo a mostrar esto acá. Por ejemplo, vamos a mirar el caso de las empresas más comunes cuando se habla, por ejemplo, de empresas pequeñas, de empresas que tienen de 11 a 50 trabajadores. Por ejemplo, este es el caso de las MIPYMES, llamémoslas así. Estas empresas tienen entonces un total de 20 requisitos. El primero es, por ejemplo, la asignación de un responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, perteneciente obviamente a recursos y a planear. Miremoslo acá. También podemos ver que es una solicitud común para los demás tipos de empresas. También vemos que se piden, digamos, el diseño de unas responsabilidades en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También tenemos una asignación de recursos que se podría entender como un presupuesto. También tenemos acá la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, aquí la afiliación es a EPS, a ARLs, a todo lo demás. Conformación del COPAS, conformación del Comité de Convivencia y un programa de capacitación, promoción y prevención, ¿cierto? Bueno, adicionalmente también podemos ver acá la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, firmada, fechada y comunicada al COPAS. Aquí, por ejemplo, en el caso, digamos, de las empresas que tienen que cumplir los 60, deben de incluir dentro de esa política estos objetivos que se definen para el sistema de gestión. Adicional a eso, también vemos, por ejemplo, en los requisitos que están para la empresa que tiene 20 requisitos. Permítame un momento, yo inmovilizo esto. Listo, entonces acá, no me va a decir que no. Bueno, entonces, listo. Entonces volvemos acá. También tenemos que tener, por ejemplo, como decíamos ahorita, tenemos que tener un plan que identifica objetivos, metas, responsabilidades, recursos con el cronograma pues firmado. También vamos a ver el archivo de retención documental. Este archivo es muy importante porque este archivo es el que garantiza que tenemos toda la documentación del sistema de gestión en un solo bloque y en, digamos, un solo punto, ¿cierto? Bueno, aquí también podemos ver las evaluaciones médicas ocupacionales, ahora con la nueva norma en materia de modificación de estas pruebas. También tenemos entonces las actividades de promoción y prevención en salud, que pueden ir desde la prevención de accidentes hasta el desarrollo, por ejemplo, de hábitos de vida saludables, eh, alimentación saludable, manejo del estrés, en fin. Restricciones y recomendaciones médico-laborales, muy importante esta parte porque aquí nos está diciendo el médico a través de su evaluación médico-ocupacional si el trabajador tiene, digamos, alguna restricción, por ejemplo, en manipulación de cargas o en condiciones, por ejemplo, eh, del aspecto físico, el lugar donde presta el servicio el trabajador. También tenemos una obligación entonces de reporte de los accidentes de trabajo, enfermedad laboral de la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo. Aquí, por ejemplo, es la obligación de hacer ese reporte de accidentes. También tenemos la investigación de accidentes, incidentes y enfermedades de origen laboral.
En este caso, por ejemplo, cuando se presenta un accidente grave en la empresa, se tiene que hacer el proceso entonces de investigación del accidente y reportar a través de los diferentes medios a la ARL, la EPS y la dirección territorial. De hecho, cuando se dan accidentes graves, como puede ser, por ejemplo, una situación como una amputación, por ejemplo, de un dedo, de alguna falange de un dedo, esta situación, y menciono este caso porque de alguna manera en la vida real pues me tocó observar un caso similar, se debió hacer entonces a través del FURAT el reporte a la ARL, también la información a la EPS y a la dirección territorial informando de ese accidente que es de carácter grave. Entonces, bueno, también tenemos investigación de accidentes, pero aquí vemos un elemento que es común a los 5 tipos de empresas, que es la metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros, que aquí en esta metodología entra la GTC 45 a participar, que es la manera en la que identificamos esos riesgos y podemos poderlos identificar y calificar el nivel de riesgo en el que están. Bueno, entonces también tenemos pues un registro de mantenimiento periódico de instalaciones y equipos, entrega de elementos de protección personal, plan de prevención y preparación ante emergencias, una brigada y por aquí tenemos entonces la revisión anual por la alta dirección de los resultados y el alcance de la auditoría. Entonces aquí tenemos los 20 requisitos que plantea la norma para estas empresas pues que tienen digamos entre 11 y 50 trabajadores con riesgos 1, 2 y 3 y que obviamente cumplen 20 requisitos. Entonces podemos ver que a ver, la norma es muy clara al exigir una serie de elementos, pero yo también quiero hablar, digamos, de alguna manera desde la experiencia que nos pasó en esa empresa, y es que no siempre, o sea, usted puede tener, digamos, la obligación de tener 20 requisitos, pero si usted, por ejemplo, maneja un producto químico que de pronto exija que esté etiquetado o que exija que sea, digamos, un manejo cuidado para que no genere, digamos, enfermedades de origen laboral, ese producto químico te va a exigir, digamos, un manejo especial y eso es un requisito dentro de la norma. Entonces, en ese sentido, considero que la 0312 nos abre las posibilidades de entender qué es lo que tenemos que llegar a hacer nosotros como administradores en seguridad y salud en el trabajo en las diferentes empresas. Y es que empezar a ordenar esto, o sea, empezar a ordenar la casa, porque eso nos va a permitir hacer ese ciclo de mejora continua, que lo bueno de la mejora continua es que si encuentro un elemento a mejorar, en la autoevaluación me encuentro con errores, con elementos que tenga que corregir, voy a poderlo hacer porque los tengo identificados. De hecho, para las ARLs, cuando uno hace la autoevaluación, la nota mínima es 85%, pero digamos que es un uso, es una manera de ver las cosas, porque la norma no habla de eso, la norma habla de que si usted encontró algo malo lo debe de corregir, o sea que para la norma el ideal es el 100%, y les recuerdo pues que cada uno de estos elementos tiene una valoración. Y bueno, y también aclararles que este documento que estamos viendo acá fue un documento que se hizo inicialmente y para poder identificar, digamos, el grado de cumplimiento de la 0312 por parte de las empresas de acuerdo al tipo de empresa que fuera. Pero adicionalmente no era una sola hoja, sino que tenía muchas hojas, tenía muchos elementos para hacer los cálculos y sobre todo tenía una parte muy importante por acá en los capítulos que tienen que ver con estadísticas, que son los de medición, estos del 3.1 al 3.6, todos estos, que tienen estadísticas para poder llevar enfermedades y accidentes laborales. Y eso iba generando unas gráficas. Era de verdad una herramienta en Excel bastante poderosa y lo que yo hice fue aquí, digamos, de alguna manera resumirla y pues presentarles solamente lo que atañe a decir, vea, para las empresas esta es la estructura. Les agradezco mucho por el tiempo, por la atención y soy Alexander Hernández. Muchas gracias.